Hola, hoy quiero, esto va dirigido para amigos, hermanos en Cristo que también son amigos, para hermanos en Cristo que no son amigos, para familia o para aquellos que les interese un poco acerca de mi experiencia cuando emigré, pero desde el punto de vista de encontrar una iglesia. Esto lo voy a contar porque ya lo he ido contando como regado a varios amigos, a varios pastores, a personas cercanas a mi corazón. Y ahora quisiera como que condensar o tratar de condensar eso en algunos minutos mientras echo el cuento. Voy a hablar desde mí, yo, porque hablar de nosotros sería un poco complejo, ya que aunque él y yo estamos casados y ambos amamos a Dios, tenemos estábamos buscando dos cosas que en algún momento pudimos llegar a estar de acuerdo, pero que inicialmente no estábamos tan de acuerdo. Algo que era indiscutible era que esta iglesia tenía que ser una iglesia sana doctrina. Nosotros creemos lo que dice Tito 2:1, que dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esta carta de Pablo a Tito, indudablemente, es el apóstol invitando, recordando a Tito a hablar acerca del Evangelio e instruyéndole de que pueda enseñarlo con firmeza, que pueda enseñar esta verdad con firmeza. ¿Sí? Eso era indiscutible para nosotros, encontrar una iglesia sana doctrina, pero luego venían muchísimas cosas que arrastraba eso. Cuando tú emigras, o por ejemplo, mi experiencia al emigrar es que, y lo pasé, lo descubrí muchísimos años después, no lo descubrí en el momento, es que yo estaba buscando ese reflejo de lo que había dejado atrás, buscando de alguna manera replicar lo que había dejado atrás, en este caso con el aspecto de la iglesia. Tenía recuerdos en mi mente, recuerdos fugaces, recuerdos así aislados quizás de la mejor iglesia. Yo nací en la iglesia Salem, la iglesia bautista Salem, y la iglesia bautista Salem es una iglesia que envía misioneros, se predica la sana doctrina, discipula, es fuerte en educación cristiana, es una iglesia que tiene todo lo que tú te imaginas con respecto al evangelismo, es fuerte, con respecto a misiones también. Entonces tiene todo lo que tú estás esperando que tenga una iglesia. Pero además, yo era muy joven cuando llegué a Salem. Entonces tengo rasgos, recuerdos, cosas así que venían a mi mente y estaba buscando en esta nueva iglesia a Salem. Pero también estaba buscando al Trigal, a la iglesia bautista del Trigal. Entonces tenía del Trigal esta adoración espectacular, llena de jóvenes, que por cierto, ahora está una generación relevo, ya esos jóvenes que estuvieron en algún momento no están hoy en día, es decir, que yo estaba anhelando una iglesia que ni siquiera hoy en día es quizás lo mismo que era en aquel momento. Estaba buscando a un predicador como Alejandro García, un hermano estricto, pero a la vez con un corazón más grande que no le cabe en el pecho. Estaba buscando también la educación cristiana, buscando cosas. De hecho, llegó un momento, no sé si a otros les pasó, donde comencé a ver rostros y decía, esta persona me recuerda tal, esto me recuerda tal, esto me recuerda tal, oh, este canta como tal, este enseña así como no sé quién. Entonces es como una nostalgia bien sublime, bien rara, que no pude determinar, no lo pude ver en algún momento. Total que en esa búsqueda de iglesia, nosotros estuvimos un tiempo en una iglesia. Cuando llegamos, bueno, yo sufrí lo de la iglesia. Mucha gente pasó por otras cosas. Tengo una amiga que dijo que lo más difícil era hacer amigos, eso yo no lo sufrí. Conseguir trabajo, no lo sufrí. Mi sufrimiento fue encontrar una iglesia donde pudiera servir y donde tuviera todas esas características que yo estaba esperando. Sin darme cuenta, estaba buscando, por supuesto, que tuviera esas cosas, esas iglesias del pasado, pero también tomando en cuenta de que ya no era la misma Angelique de cuando llegó a Salem, jovencita, sino ya una mujer de más de 30 años que necesitaba encontrarse en algún lugar donde pudiera servir, donde pudiera crecer, un lugar que adorara a Dios, que enseñara la sana doctrina. Y entonces tenía como que ciertas características. Sentí tanta culpa por no encontrar la iglesia. Y
yo no sé cuánto les ha pasado, pero todo el mundo cuando estás buscando iglesia, cuando estás buscando congregarte, te dicen algo como que la iglesia perfecta no existe. Todos lo sabemos. Si la iglesia perfecta existiera, sería que ya estaríamos con el Señor, que ya el Señor volvió con nosotros. Y no es lo que todos estamos buscando escuchar. Nosotros no queremos escuchar que nos digan la iglesia perfecta no existe. Eso no es un consejo, eso no es de consuelo, eso no es bueno decirlo, porque nosotros todos sabemos que la iglesia perfecta no existe, pero tiene que haber una iglesia que además de todas estas cualidades, como por ejemplo el Ministerio de Nueve Marcas explica acerca de las iglesias sanas, lo tenga, pero que además tenga cosas que vayan con nuestra personalidad y nuestras necesidades. Entonces, ese sentimiento de culpa de no encontrar la iglesia perfecta, luego el miedo de andar de iglesia en iglesia, que todo el mundo lo ha pasado, es como que si yo soy un cristiano maduro, no quiero andar de iglesia en iglesia. Yo creo que a todos les ha pasado y nos sobrequedamos por el miedo de no andar de iglesia en iglesia. Cuando hemos dicho que estamos orando y que estamos buscando en iglesia, estamos tratando de encontrar eso por lo que hemos estado orando y que sabemos que quiere Dios que hagamos. Todas esas cosas las sufrí. Sufrí el hecho de pensar, pero yo amo a estos hermanos me aman, aquí quiero estar. Sí, pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que estoy orando? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón? Total que pasé por todas esas etapas de duelo. Lloraba muchísimo y con quienes he hablado lo saben que extrañaba la iglesia. No una en particular, sino la vida de iglesia que hice en el pasado. Llegamos aquí a Estados Unidos en el 2017, diciembre, y ha sido un proceso larguísimo, agotador. Total que, hablando hoy con unos hermanos, les pregunto que dónde estaban antes de llegar a la iglesia donde están hoy en día. Y me dijeron que habían llegado a una iglesia y ellos tenían 2 hijos de 5 y de 3 años. Y cuando llegaron a la iglesia, a una iglesia bautista, venían de su iglesia bautista en su país y estaban buscando una iglesia bautista sana, etc. Y cuando llegaron a la iglesia, no había, por ejemplo, trabajo con los niños, no había escuela con niños y no había como en el futuro inmediato la intención de tener eso. Ellos tomaron la decisión por sus hijos de irse a una iglesia donde eso estuviera, porque ellos hablaron acerca de vamos a hacer esto, podemos ayudar en esto, pero como que no estaba entre el objetivo inicial de la iglesia. Total que ellos tomaron la decisión de irse a otra iglesia, estuvieron ahí un tiempo, donde pudieran tener eso. Entonces, pensando en esa necesidad tan particular, yo creo que Dios por eso ha permitido, no solamente las denominaciones, estoy hablando de denominaciones evangélicas, no estoy hablando de cultos, de sectas. Por eso yo creo que Dios ha permitido las denominaciones, porque se adaptan a nuestras personalidades y a lo que nosotros podemos interpretar sin tener que ver con doctrinas centrales de la Biblia, sino interpretar, entender, que nos apliquen y podemos encontrar un grupo de personas que crean lo que nosotros. Pero también hay unas estructuras en las iglesias que permiten que sean más cómodas para nosotros. Por ejemplo, esto no es mi caso. Si yo llego a una iglesia donde todo el mundo es de 90, 80 años, posiblemente yo no me voy a sentir tan cómoda, pero otra persona que yo conozca que tenga 70, 80, 90 años va a estar feliz en esa iglesia. Pensando en esas cualidades, yo les contaba que yo necesitaba y que nosotros estábamos orando, sobre todo yo, porque mi esposo tenía ciertas necesidades diferentes, una iglesia donde, por supuesto, se predicara la sana doctrina, se abriera la Biblia, se enseñara la Biblia, pero también una iglesia que tuviera una escuela bíblica dominical. Yo creo 100% en la escuela bíblica dominical. Y la razón por la que creo en la escuela bíblica dominical es porque cuando yo llegué a Salem de 17, 18 años, a mí quien me arropa y quien me involucra y con quien crezco es con mi pequeño grupo. Un grupo pequeño, aquí les llaman también a small groups o grupos pequeños o grupos de vida, también les dicen a estos grupos en las iglesias, que son la escuela bíblica dominical. Este grupo a mí me arropó, me ayudó a crecer, me ayudó a ver más a Dios. Cuando yo no tenía ganas de nada, ni de leer la Biblia, ni de orar, este grupo me animó y me conocía. Y me celebró cumpleaños,
y servimos al Señor juntos y crecimos juntos, oramos juntos. Entonces yo no tenía unos padres cristianos que me enseñaran o me guiaran al Señor, y además yo no vivía con mis padres y necesitaba a este grupo. Yo creo que estos grupos pequeños permiten precisamente eso, que nosotros podamos involucrarnos con personas con las que tenemos más afinidad, tenemos la misma edad, tenemos las mismas intenciones, estamos quizás en la universidad al mismo tiempo, trabajando en las mismas áreas y además crecemos en la Biblia y nos multiplicamos, porque cuando estamos en estos grupos pequeños podemos ser discípulos, pero también discipular a otros que van a venir luego. Luego, la otra necesidad que yo tenía era que la iglesia debía discipular, 100%. Una de las razones por las que yo me mudo de Salem al Trigal tiene que ver con el discipulado. En Salem se discipula y de hecho yo tuve muchas discipuladoras y gente guiándome y enseñándome, incluso antes del bautismo y después, y excelente. Sin embargo, el Trigal tiene una diferencia inmensa y es que se cree en discípulos haciendo discípulos. El pastor Alejandro García está invertido en esta visión y a su tiempo y a su misma vez los demás hermanos, las demás personas también están invertidas en esto. Es una necesidad de multiplicación, de enseñar lo que Dios te ha enseñado, de compartir eso que Dios te ha enseñado, eso que tú has aprendido, y se ve, se nota y se hace y se hace y se hace y se hace. Y yo creo ciegamente en lo que dice la Biblia desde la A hasta la Z, y es de hacer discípulos. De hecho, la Gran Comisión dice: id y haced discípulos. No dice id y predicar nada más, id y evangelizar nada más, dice discípulos. Entonces, esa era la segunda cualidad importante que estaba buscando, que estaba necesitando y por la que estaba orando y por la que estaba buscando una iglesia, lo que estaba buscando en una iglesia. Y la tercera tiene que ver indudablemente con las misiones, con llegar a los no alcanzados. Porque si bien yo creo en que no todo el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, es creyente, y yo sé que hay muchas iglesias en todas partes y que todavía se necesita evangelizar en Estados Unidos, imagínense cuánto se necesita evangelizar en otros pueblos, en otras culturas, entre los nativos, entre los indígenas de los pueblos, entre los musulmanes, los hindúes. Entonces, la iglesia debe ser una iglesia enviadora de misioneros, debe ser una iglesia capacitadora de misioneros, debe apoyar misioneros, debe apoyar las misiones en el mundo, no solamente alrededor en Estados Unidos, alrededor de tu país, de tu zona de confort, sino hasta lo último de la tierra. Entonces, esta era la tercera cualidad, o la tercera cosa por la que yo estaba orando. Entonces, ha sido una tarea titánica, difícil, larga, y yo creo 100% que esa iglesia perfecta obviamente no existe, pero sí existe una iglesia que tenga la visión de Dios, que es alcanzar a los no alcanzados, alcanzar a los pueblos, alcanzar a otras personas que aunque tengan acceso a la Biblia no la hayan leído, nunca la hayan abierto, nunca la hayan tenido en sus manos. Creo que la iglesia debe ser el motor para eso. Y creo que 100% que la iglesia es una forma ordenada, estructurada, y la forma como Dios nos diseñó para que nosotros alcancemos a quienes no han conocido acerca de Dios. Entonces necesitaba esas tres cosas. Por supuesto, lo de la sana doctrina era otra cosa. Qué difícil encontrarlo, porque además cuando llegas a Estados Unidos, tú piensas que todas las iglesias bautistas, como eran en mi país, eran bautistas. Pero sucede que es simplemente un nombre, y un nombre que te trae prestigio, y un nombre que te permite llenar los templos, etc. Entonces fue una tarea, ha sido una tarea titánica, ha sido algo que me ha pegado en el corazón muy duro, me ha pegado muy duro incluso en mi relación con Dios. Llegué a estar en estas iglesias donde incluso llegué a dudar de mi fe, dudar de quién es Dios o cómo Dios me ve, y llegué a pensar que era una ciudadana de segunda categoría, en el sentido de que, bueno, primero está este género y luego yo, porque soy mujer,
pensé que Dios era un Dios machista, pensé que la Biblia estaba dirigida solamente a un grupo de personas, pasé por tantas cosas. Y ha sido orando y confiando en Dios, en que Dios nos iba a dar respuesta. Mi esposo también tiene sus necesidades, él tenía en su mente qué cosas él estaba buscando de una iglesia. La cosa con él es que él tampoco vivió la iglesia en Venezuela como tal. Y luego cuando llega aquí se enamora de la iglesia de Venezuela, se enamora de la iglesia de la Isabelica, de la iglesia del Trigal, comparte la visión, lo que ellos están haciendo. Y de alguna manera, yo no quiero hablar mucho acerca de él porque ese es su corazón y él tendrá otras cosas que quizás yo no las sepa. Pero él de alguna manera estaba tratando de replicar y de encontrar eso aquí. La conclusión de todo esto es esto, de esto es así. Aunque tú creas o te sientas culpable por visitar diferentes iglesias, Dios te va a dar esa respuesta y va a haber esa iglesia con las necesidades, esa iglesia sana con las necesidades que tú tienes. Si tú tienes hijos, seguramente va a haber una iglesia que tenga estos ministerios que te ayuden en la crianza de tus hijos, te den estrategias, herramientas, donde haya escuela bíblica dominical para los más chicos, donde te puedes involucrar con ellos. Eso debe existir, eso existe. Si tú, por ejemplo, amas la música, como era en el caso del Trigal, seguramente vas a encontrar una iglesia que ame la música y se dedique a esto y tenga ministerios musicales grandes y quieran crecer en esa área. Entonces, tus talentos y tus dones deben encontrar cabida. O al contrario, Dios te va a dar talentos y dones para que tú puedas utilizarlos en la iglesia. Si tú no puedes utilizar esos dones y esos talentos en tu iglesia, está raro, porque la Biblia dice que Dios capacita a su iglesia con dones para el crecimiento de ella. Entonces, eso debe existir. Te invito a que no te sientas culpable si estás buscando iglesia, pero que seas responsable también con lo que estás buscando. Que seas responsable con lo que Dios ha puesto en tu corazón y que lo que esté en tu corazón esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Que puedas decidir qué hacer de acuerdo a lo que agrada a Dios. Y bueno, nosotros hoy en día estamos en una iglesia que tiene esas características por las que hemos orado y esperamos servir en la obra y crecer y adorar a Dios y poder llegar a las naciones a través de esta iglesia y unirnos al llamado y unirnos a lo que Dios ya está haciendo con el llamado que Él nos ha hecho. Ese era lo que quería compartir acerca de mi experiencia dura, difícil de conseguir una iglesia cuando emigré. Tienes que unirte a una iglesia, ahí haces tus amigos, ahí estás obedeciendo a Dios al congregarte, debes congregarte, por favor no dejes de congregarte, porque no es la voluntad de Dios no congregarse, debes congregarte, congrégate, las iglesias sanas existen y las iglesias que tengan todas estas cualidades que Dios sabe que tú necesitas también existen. Si no, no hubieran tantas iglesias, solamente habría una iglesia y todas serían lo mismo y con la misma personalidad y todo el mundo igual. Y no es así. Dios nos ha hecho tan diferentes, con tantas necesidades diferentes, que podemos encontrar ese lugar donde le podamos servir, adorar, crecer, cumplir la gran comisión y al mismo tiempo honrarle y ser de alguna manera felices con ese llamado y con todo eso que Dios nos ha hecho.